yo voy a aportaros un poco el contexto metodológico en el que podemos incorporar el uso de las herramientas de inteligencia artificial. Es decir, David os ha estado hablando de las herramientas, ahora vamos a ver cómo las podemos, la agenda de lo que yo os voy a contar. Ayer me ha pasado como a David, nos hemos quedado un poquito retrasados. Me quedaron cosas de la sesión de ayer que vamos a ver un poquito, que son los pasos en la puesta en práctica del aula invertida adaptativa. Voy a intentar ser bastante breve. Luego también os voy a comentar, iremos un poco a volapié, sobre cómo podemos documentar el impacto de la innovación metodológica y las intervenciones de mejora, ¿no?, que hacemos al incorporar indagación con herramientas de inteligencia artificial. Y bueno, todo esto os voy a dar algunas orientaciones generales y ejemplos un poco de resultados a los que nosotros hemos llegado al utilizar estas metodologías. Y luego hay una segunda parte en la que vamos a centrarnos en cómo motivamos a los estudiantes, porque en estas metodologías que son activas, en las que pedimos a los alumnos que hagan cosas para que aprendan, pues la diferencia entre el éxito y el fracaso no está en lo que hagan solo los docentes, sino en que los docentes consigan que los alumnos hagan cosas. Es decir, si nosotros generamos unos materiales maravillosos, pero luego no somos capaces de estimular a nuestros alumnos para que trabajen con ellos, pues no vamos a conseguir que aprendan más que aquellos que hagan ese trabajo, ¿no? Entonces, el conseguir que sea la mayoría de los alumnos los que hagan las cosas que nosotros les pedimos que hagan, pues es la clave del éxito. Entonces, es fundamental el motivarles. Y ya veremos, espero llegar, aunque no me quede mucho tiempo, al último punto, ¿no?, que es cómo vender nuestra asignatura, ¿no?, a nuestros estudiantes. Cómo lograr que nuestros estudiantes vean que la asignatura puede ser una experiencia en la que ellos aprendan cosas valiosas y que, por tanto, merece que se la tomen en serio, merece la pena que se impliquen. Y ya renuncio a lo que tengo claro que va a ir para los apéndices, pues va a ser un poquito los ejemplos de cómo nosotros vendemos nuestras asignaturas, ejemplos concretos, y también sobre metodologías concretas de aula invertida como el peer instruction, el team-based learning, y también una cosa que me di cuenta que no me iba a dar tiempo, pero por si hay alguien que está interesado, porque alguno preguntó sobre evaluación diagnóstica y tal, pues las metodologías para la medida de ganancias de aprendizaje, que yo creo que es muy interesante, pero pues va a quedar como un apéndice en el PDF, pero no me va a dar tiempo a hablar de ello. Entonces, bueno, vamos a empezar con los pasos a dar en el aula invertida. Mirad, este sería un esquema de la comunicación que tienen que tener el docente y los estudiantes. Bueno, la situación de partida, el problema que queremos solucionar es que los estudiantes no suelen estudiar, o por lo menos los españoles, ¿no?, antes de que les expliquen los temas en clase. Y esto va a dificultar el hacer clases activas, va a dificultar el aprendizaje. Entonces, el aula invertida adaptativa lo que pretende es cambiar eso. Habíamos dicho que con el aula invertida sencilla, bueno, pues los docentes intentaban, digamos, lanzamos los materiales a los estudiantes, les pedimos que se los miren, pero puede ser que lo hagan o que no lo hagan. Entonces, el aula invertida adaptativa lo que hace es, os decía, en lugar de rezar para que los alumnos hagan esas cosas que queremos que hagan, pues lo que vamos a hacer es ponerles un sistema de control. Esto va a ser un cuestionario online. Esto va a hacer que los alumnos, al sentir que los docentes están controlando y que si hacen las cosas les van a subir la nota, pues ¿qué va a lograr? Que más alumnos lo hagan. ¿Qué más vamos a lograr? Vamos a lograr también que en esos, digamos, esos cuestionarios en los que los alumnos responden, pues también los va a utilizar el docente como una fuente de información para adaptar las clases a las necesidades de sus estudiantes. Esta es la esencia de la técnica, de la metodología a partir de la cual desarrollamos el aula invertida adaptativa, que era una técnica que en inglés se llama just-in-time teaching.
que significa enseñanza justo a tiempo, y que tiene ese nombre porque el docente envía los materiales, ¿veis? Sería aquí la flecha azul, los estudiantes se los miran y contestan, el docente recibe las reacciones de los estudiantes y a partir de esas dudas, de esas dificultades, de esas necesidades, el docente just in time teaching, es decir, justo a tiempo, decide cómo, qué feedback necesitan sus alumnos, qué ejemplos, qué actividades, qué cosas hay que incorporar a la clase para que la clase ayude a resolver esas dificultades que el docente ha detectado a sus alumnos. Bueno, yo como he dado cursos en tantos sitios, pues di una vez un curso en Bilbao y se me ocurrió que el diagrama, digamos, de flujo de esto, pues el llamarlo el pim pam pum, ¿no? El pim sería cuando los docentes envían la información a los estudiantes, el PAM sería el feedback, o mejor sería llamarlo feed forward, ¿no? El informe de los estudiantes a los docentes, y el PUM sería el cómo con esa información el docente analiza esas respuestas de los estudiantes y decide cómo modificar la clase. Es decir, en cierto modo, ahora que hemos llegado a los tiempos de la inteligencia artificial, está contando David que tú a la inteligencia artificial, ¿no?, le haces un prompt y le preguntas y la inteligencia artificial te responde. En ese mismo contexto, el aula invertida sería como si el docente hiciera un prompt, el PIN sería un prompt, ¿no? Le hacemos una petición a los estudiantes nos contestan y nosotros evaluamos eso que han contestado los estudiantes, ¿vale? Con lo cual veis que incluso a un nivel profundo están relacionadas el aula invertida con la inteligencia artificial, ¿no? Y la idea es, lo que aporta el aula invertida adaptativa con respecto al aula invertida sencilla, es que hay una comunicación online bidireccional previa a las clases, que permite al docente ajustarse a las necesidades que percibe en sus estudiantes, ¿vale? Y luego vamos a intentar que también las clases presenciales también estén basadas en un diálogo, en una comunicación presencial bidireccional. Y de esta manera, pues, ¿qué logramos? Pues logramos, primero, más estudio, más trabajo, más reflexión antes de las clases por parte de los estudiantes, y luego conseguimos que las clases sean mucho más interactivas, ¿no? Este ciclo, os podéis imaginar que si esto lo tuviéramos que hacer antes de cada clase, pues podía ser muy agotador. Nosotros cuando empezamos a hacer esto en nuestras asignaturas, lo que hacíamos, lo empezamos a hacer bisemanalmente, y ahora mismo en asignaturas en las que hacemos esto, dos profesores, colaboramos David y yo, pues lo que hacemos es, vamos haciendo ciclos bisemanales, pero digamos nos vamos alternando semanalmente los profesores. Un profesor da un tema, el siguiente tema lo da el otro profesor, y de esa manera pues les estamos haciendo trabajar cada semana a nuestros estudiantes, pero cada docente, digamos, dispone de periodos bisemanales, ¿no?, para hacer todo este proceso, ¿no? Y bueno, vamos a ver un poquito estos pasos, vamos a meternos un poquito en las claves, ¿no? La primera fase que hemos dicho, que sería el PIN, sería vamos a informar a nuestros alumnos, vamos a darles información e indicaciones de trabajo. ¿Veis? La manera, yo lo que hago es enviar un mail a David poniendo en copia oculta a todos los alumnos, ¿vale? De esa manera no quedan, digamos, no se ven, digamos, sus direcciones de email por parte de los compañeros, queda como si fuera una comunicación privada con cada uno de ellos. Y veis que aquí le incorporo veis que el enviar, ¿por qué se lo envío también al otro profesor? Porque de esa manera trabajamos en equipo, ¿no? Y tiene una copia el otro docente de lo que el otro ha enviado, y esto pues hace mucho más fácil luego encontrar las cosas y recuperarlas, ¿no? Luego también podemos, con los materiales instructivos, sabéis que podemos enviar PDFs, PowerPoints adjuntos. También veis que les hacemos, por ejemplo, una bromita, una explicación,
les proporcionamos unas indicaciones para el trabajo. Veis que en un mensaje bastante cortito, pues les damos un montón de cosas, ¿no? Les damos links a vídeos instructivos, les damos también un link al cuestionario recopilador de respuestas, el cuestionario online, el Google Forms o Microsoft Forms. Y bueno, les comentamos plazos de entregas y tal. Y bueno, y de esa manera lo que estamos haciendo es, nuestro PIN es como si le pusiéramos un prompt a los estudiantes, ¿no? Y les pidiéramos que hicieran una serie de cosas en respuesta a lo que les estamos pidiendo, ¿vale? Y bueno, esto es muy fácil. Para enviar mails con adjuntos y con links, pues, hombre, yo creo que no hace falta ser unos expertos tecnológicos, ¿no? Esto ya está al alcance de cualquier profesor universitario, ¿no? La siguiente fase está ya, bueno, vamos a ver que tiene es la fase en la cual los alumnos van a leer estos materiales, van a ver estos vídeos, van a darle al link del cuestionario y les van a salir una serie de preguntas, ¿no? ¿Veis? Os decía David que normalmente nuestros cuestionarios suelen andar alrededor de las 10 preguntas. En este tenemos 11 preguntas. Y bueno, veis que les pedimos que se identifiquen, que es necesario para luego asignarles la bonificación, que nos digan qué cosas les parecen más interesantes, qué necesita profundizarse, que hicieran un resumen. Este es un cuestionario de antes de la inteligencia artificial. Ahora ya, pues ya no tiene sentido pedirles a los alumnos que hagan un resumen, porque la inteligencia artificial hace muy bien los resúmenes, ¿no? Y lo que hemos hecho es sustituir, por ejemplo, pues esa pregunta, actualmente lo que hacemos es sustituirla, ¿no? Es decir, ¿qué te gustaría, en qué parte del tema te gustaría profundizar? Y haz una indagación utilizando tal herramienta de inteligencia artificial. Y entonces, pues bueno, pues ya los estudiantes lo hacen, ¿no? Veis que hay preguntas sobre qué partes son difíciles de comprender y por qué son difíciles de comprender. Veis un poquito el tema de la reflexión metacognitiva. ¿Qué pregunta querrías que te respondiésemos en la primera clase del tema? Esto nos hace muy fácil. ¿Os acordáis que os hablé en un análisis vertical, ¿no? Centrado, por ejemplo, en la pregunta 6? Pues yo me miro las respuestas de todos los alumnos y puedo ir a la primera clase del tema y es como si los hubiera leído la cabeza y supiera qué preguntas tienen, ¿no? Con lo cual yo a la hora de empezar a dar ese tema, pues tengo muy claro qué cosas hay que explicar, ¿no? También otra cosa, la contrapartida, qué parte del tema comprendes bien y no necesitas que te expliquen, qué comprendiste al ver los vídeos, cuál te pareció más instructivo. Si ponemos varios de esta manera, pues podemos ver qué cosas aprecian nuestros estudiantes, cuáles son sus gustos. ¿Qué podría mejorarse en los materiales instructivos? Esto nos puede ayudar a ir mejorando las cosas. El pedirles que se autocalifiquen, que autoevalúen, digamos, lo que han aprendido, ¿no? De esta manera les estamos diciendo, yo todavía no te he empezado a dar la clase, pero te envío los materiales, los has leído, los has intentado entender y si tú me dices que tienes un nivel de comprensión de 7 o de 8 o de 6, pues bueno, ya has aprendido algo y todavía la clase no ha empezado. Y finalmente una pregunta para ver cuánto tiempo han dedicado. Esto es importante para calcular la carga CTS. Las APPs de cuestionarios online, ya sean de aula virtual o ya sean externas de Google Forms o Microsoft Forms, lo que van a hacer es generar un link recopilador de respuestas, que esto se lo enviamos en el mensaje que os mostré antes, y lo que nos va a hacer es recogernos esas respuestas en una hoja de datos tipo Excel o tipo Google Datasheet, ¿no? Y bueno, de esta manera, con estos cuestionarios, les estamos estimulando al estudio, al trabajo, a la reflexión. Nosotros a estos cuestionarios podemos incorporar algunas preguntas para que nuestros alumnos realicen las tareas de indagación y de trabajo con la inteligencia artificial que nos parezca, ¿vale? Y de esta manera vamos a tener feedback de lo que nuestros alumnos han hecho antes de que empecemos a dar el tema, ¿no? Luego vendría la tercera fase, el PUM. Esto, bueno, ya os he comentado que esto llevamos haciéndolo 15 años y entonces, pues hasta el año pasado, pues
era el ser humano, era la inteligencia humana la que tenía que enfrentarse a estas matrices de respuestas de los alumnos, ¿no? Veis que hemos representado aquí lo que sería el análisis horizontal, ¿no? Las respuestas a esas 11 preguntas de cada alumno nos van a venir en una fila del Excel. Y bueno, con los primeros que responden, pues podemos irlas mirando, pero si tenemos una clase muy numerosa y nos contestan todos el penúltimo día antes de empezar el tema o 2 días antes, pues digamos eso va a superar nuestra capacidad, ¿no?, humana de trabajar con esa información. Entonces cambiamos de modo, nos ponemos a mirar las respuestas de un grupo selecto de preguntas, por ejemplo, el nombre para hacer el Hall of Fame, ¿vale? La duda urgente para poderlas responder en clase. Nosotros, si las clases son poco numerosas, hay veces que las dudas urgentes también las podemos responder por escrito, no en clases que sean muy numerosas, porque ahí realmente lo que hay que hacer es dar feedback colectivamente en clase, ¿vale? Sabiendo qué dicen que han comprendido, podemos plantear el tema de, por ejemplo, de preguntas de evaluación formativa para que algunos las acerten y otros las fallen. Y con las respuestas a las preguntas de qué cosas se comprenden peor, pues a lo mejor nos puede dar tiempo para añadir ejemplos y crear nuevos materiales con los que explicar esas cosas que se entienden peor, ¿no? Y bueno, ahora lo nuevo es que la IA nos puede ayudar a analizar esto. Ya David ya os mostró alguna cosa. ¿Veis? Esto sería, por ejemplo, que esto David lo empezó a hacer con la versión de pago de ChatGPT, pero también puede hacerse con POE, que es gratuito. Y bueno, veis que tenemos aquí, pues sería un ejemplo de cómo analizar las respuestas a un cuestionario. También pensamos qué actividades podemos intercalar en clase, pues por ejemplo un estudio de caso o lo que nos parezca, ¿no?, para que digamos, intercalar esas actividades en clase. ¿Qué es clave para tener éxito en la puesta en práctica del aula invertida? Pues sobre todo ese pim pam pum, que sea ágil, ¿no?, que esa comunicación, pero esto, bueno, el email y los cuestionarios online nos lo dan, ¿no? Con lo cual, digamos, esto es fácil de conseguir. El punto 2 digamos, es más clave. Os he puesto asteriscos en los 3 puntos que yo creo que son los más difíciles de conseguir, pero que son importantes para tener éxito. El motivar a los estudiantes. Entonces, para motivarles hay que convencerles, ¿no? ¿Y qué cosas ayudan? Pues, como vimos en la sesión de ayer, el tema de la gamificación, ¿no?, el dar bonificaciones en la calificación. Nosotros, a los estudiantes que nos estudian todos los temas, imaginaros más o menos una asignatura, solemos tener entre temas y algunas cosillas extra que ponemos, pues unas 15 cosas, ¿no? Entonces, nosotros, por hacer todas esas cosas, les damos un punto de los 10 de la calificación de la asignatura, con lo cual, por cada tema que estudien, pues le estamos dando un 15avo de un punto. Lo cual veis que es más o menos corresponde a 0,06, ¿no?, puntos sobre la calificación, unas centésimas. Pero bueno, los alumnos, la verdad que en eso son capaces de reaccionar a las pequeñas recompensas, ¿no? Luego, si a esto añadimos el reconocimiento público del trabajo, ¿no?, con el Hall of Fame, que ya os mostré cómo se hacía. El marketing, es muy importante, el marketing de resultados de alumnos de promociones anteriores, cartas con los consejos de aquellos alumnos que obtuvieron matrícula en promociones anteriores. Esto ayuda a convencer a los alumnos de que si quieren aprender y quieren sacar buenas calificaciones en la asignatura, pues tienen que trabajar eso. Luego también es importante los materiales instructivos, los documentos y vídeos. Esto, cuando uno no tiene costumbre de haber utilizado vídeos, pues esto supone que hay que buscar vídeos y que hay que buscar documentos o que hay que crearlo. Pero bueno, esto realmente, aunque al principio os pueda parecer difícil, esto en el momento que los habéis creado ya los tenéis, los podéis ir perfeccionando, pero digamos ya es fácil, ¿no?, porque vas trabajando a partir de lo que has hecho antes. Lo que tienes que hacer cada vez
con cada nueva promoción es el análisis y la interpretación de sus respuestas. Y esto, como os he comentado, pues lleva trabajo. Esto básicamente yo creo que hay que centrarse en identificar las dudas, los intereses, las dificultades de comprensión de los estudiantes. Esto nos lo va a traer la tecnología de los cuestionarios, nos lo va a hacer posible. Yo esto lo intentamos hacer antes de que hubiera cuestionarios online y fue imposible, ¿no? Y ahora que ha aparecido la inteligencia artificial generativa, la podemos utilizar para analizar, pues también nos puede ahorrar el trabajo, ¿no? Y finalmente, otra cosa que también cuesta bastante, porque requiere creatividad, requiere imaginación, pues es el pensar en qué actividades podemos introducir en las clases. A esto también nos ayudan las respuestas de los estudiantes, que al decirnos qué cosas no entienden, muchas veces estas cosas el profesor no se las imagina, ¿no? Que puedan tener una dificultad con esto. Y al decirnos los alumnos que tienen esa dificultad, pues podemos añadir ejemplos o actividades que solventen esas cosas, ¿no? Un poquito, vamos a ir entrando un poquito en el impacto, ¿no?, que tiene esta metodología. Y bueno, tenéis ahí un link a una publicación que escribí yo con otros coautores de la Universidad de Valladolid y que bueno, ha tenido mucho impacto. La escribimos hace 3 años y ya tiene 116 citaciones en Google Scholar, porque yo creo que la primera revisión en castellano, ¿no?, sobre la eficacia de este modelo. Ya en inglés había otras, pero bueno. Bueno, y en esta revisión, pues lo que decíamos es pues que se había demostrado, y esto hay muchos metaestudios que lo demuestran, efectos estadísticamente positivos del aula invertida sobre distintos aspectos del proceso educativo, que aumenta la motivación y la implicación de los estudiantes, que mejora la comprensión y la retención, que mejora el rendimiento académico, que reduce la tasa de fracaso. Bueno, esto hay estudios hechos ya con cerca de 100.000 estudiantes, si sumamos los resultados de todos los estudios y metaestudios y tal, que mejora el ejercicio y desarrollo de competencias, que aumenta la satisfacción de los alumnos y de los profesores. Y esto además se ha confirmado en múltiples disciplinas variadas de distintos ámbitos y también en distintos ámbitos geográficos, es decir, en Oriente, en Occidente, en Europa Central, en África, en América, bueno, en todos los sitios. Finalmente, que bueno, el concreto, cuando hay tareas de preparación fuera de clase y estas se comprueban, pues hace que los alumnos, que un mayor porcentaje de alumnos trabajen de manera continua durante todo el cuatrimestre. Esto hace que aumente el volumen real de trabajo no presencial de los estudiantes y bueno, y esto hace que realmente los estudiantes pues aprendan mucho más que lo que aprenderían si no les estimuláramos como esto. Y conectando esto con la incorporación de herramientas de inteligencia artificial, pues a mí se me ocurren fundamentalmente empezamos en 3 aspectos, ¿no? La inteligencia artificial generativa como un animador, es decir, al estudiante le pides que haga cosas con la inteligencia artificial, que indague, y resulta que el estudiante ve que es tan fácil llegar a nueva información, que tiene una eficacia tal en relación al esfuerzo, pues que esto les anima mucho a los estudiantes. Incluso a los más vaguetes van a decir, bueno, esto es una maravilla, ¿no? Y entonces, de esta manera podemos conseguir que más estudiantes se incorporen a dinámicas de indagación que cuando había que utilizar motores de búsqueda convencionales o buscar en bibliografía, pues menos alumnos se animaban a hacerlo, ¿no? Entonces, con esto con la inteligencia artificial vamos a democratizar mucho esto de la indagación, ¿no? Vamos a conseguir que más alumnos se pongan a indagar. Y una vez que han empezado a indagar con una herramienta que se lo hace fácil, pues les podemos llevar a que utilicen otras herramientas que a lo mejor pues llevan más trabajo, como los motores de búsqueda tradicionales. Luego también ha comentado David el utilizar las herramientas de inteligencia artificial como tutores y también el utilizarlas como sistema de análisis de las respuestas de los estudiantes. Y finalmente, esto que también os ha comentado David, el utilizar las herramientas de
inteligencia artificial como diseñadores instructivos, ¿no? Para que nos ayuden a los docentes a diseñar propuestas de planes de aprendizaje. Y bueno, ¿qué añade el aula, al aula invertida la incorporación de la indagación estudiantil con estas herramientas? Bueno, ya he comentado que les motiva a los estudiantes al hacer que sea la indagación un proceso mucho más fácil. Luego también, como hemos visto que las herramientas de inteligencia artificial, sobre todo si nosotros les pedimos a los estudiantes que trabajen en la frontera de la capacidad de estas herramientas o que trabajen fuera de esa frontera, pues estas herramientas van a poder equivocarse, van a poder dar alucinaciones como resultado, pues les hacemos responsables a los estudiantes de analizar críticamente y verificar esas respuestas de la IA, ¿no? Y eso pues va a impulsar a nuestros alumnos a hacer análisis crítico, a verificar con fuentes bibliográficas, ¿no? Luego también tenemos que organizar estas actividades para que, digamos, haya un flujo transparente de información, lo vamos a mostrar a continuación, ¿no? Es decir, tenemos que pedirles a los alumnos que por separado nos envíen, a ver, ¿qué es lo que les ha preguntado la IA? ¿Qué es lo que te ha respondido la IA? 2. 3. ¿Qué es lo que tú valoras? ¿Qué juicio haces de la respuesta que te ha dado la IA? ¿Has podido verificar si lo que te ha respondido la IA es correcto o no? De esta manera, nuestros alumnos pues, van a poder aprender a hacer un uso profesional, eficaz, ético, transparente y responsable de estas herramientas tecnológicas. Y de esta manera, con un control y una supervisión docente que son muy importantes, vamos a hacer que los estudiantes estén ejercitando y estén desarrollando su capacidad para colaborar con estas herramientas de inteligencia artificial generativa. Y lo van a hacer en el contexto de la resolución de problemas profesionales relativos a las materias tratadas en la asignatura. Bien, vamos a pasar ya al segundo punto. Ya hemos acabado el primero. Voy a mirar la hora, media hora, ¿veis? Tengo muchos puntos. Bien, vamos a pasar al segundo, ¿no? Que es un poco el punto que tiene que ver, después de que yo ya he puesto en práctica estas actividades, cómo yo recojo información y convierto esa información en algo que puedo comunicar, ¿no? Pues esto tenemos que pensar en diseñar unos estudios, tenemos que pensar en qué parámetros, qué variables importantes tendremos que medir, cómo podremos relacionarlas entre sí, ¿no? Cómo vamos a hacer estas actividades y cómo vamos a recoger esa información, cómo vamos a analizar los resultados y cómo vamos a elaborar esas comunicaciones a jornadas y congresos o esos artículos a revistas que van a mostrar qué impacto han tenido nuestras innovaciones. Y bueno, veis, en esta tabla, la verdad que es un poco, tiene mucha información, pero si os dais cuenta, sintetiza muchas cosas de las que vamos a ver. Veis que tiene 3 columnas, una que son los parámetros que podemos medir, los métodos y las fuentes de datos, ¿no? De dónde podemos sacar esa información. Veis que el primer parámetro sería la implicación estudiantil. Por ejemplo, en el aula invertida hemos dicho que en cada tema le pedimos al alumno que nos ponga su nombre, ¿no? Si se ha leído los materiales, si se ha hecho las tareas. Con lo cual, a partir de esa información, nosotros podremos saber qué alumnos han hecho, qué tareas, cuántos temas, y de esa manera podremos saber de cada alumno, pues si son de los alumnos que han estudiado el 90% de los temas, o de los que han estudiado el 50%, o de los que han estudiado el 20%, o de los que no han estudiado ninguno, ¿vale? Luego veis que tenemos una segunda variable que se ha puesto muy de moda y es importante, sobre todo después de la pandemia, porque hemos tenido, tal vez posiblemente en universidades de áreas metropolitanas grandes sea más importante, pero ha habido un aumento importante del absentismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha hecho importante pues, el medir la asistencia a clase.
y también el medir incluso la participación en clase, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso con las listas de asistencia o si hacemos actividades con aplicaciones como Sócrates en clase, pues eso también nos da una medida de la asistencia y de la participación de los estudiantes. También el volumen de trabajo estudiantil, presencial o no presencial. Con la asistencia podemos calcular el tiempo presencial que están los estudiantes en nuestra asignatura y podemos sumarlo. También con las distintas tareas que les ponemos, también podemos calcular el tiempo que, por ejemplo, dedican al estudio preparatorio, y nosotros a esto hemos añadido que en los exámenes parciales les ponemos unas encuestas en las que les preguntamos a los estudiantes cuánto han dedicado a la empollada final y cuánto han dedicado, digamos, al repaso semanal. También en estos exámenes hemos incorporado algunos cuestionarios en los que les planteamos cuestiones acerca de sus estrategias de estudio. Luego también otro parámetro importante son parámetros que miden el rendimiento académico, ¿no? Esto, pues un parámetro importante son las calificaciones que los estudiantes obtienen en las pruebas de evaluación del aprendizaje. Otro parámetro importante son las tasas de éxito y de fracaso en la asignatura, en la evaluación ordinaria. Luego, más parámetros. Si, por ejemplo, hacemos análisis de subgrupos, por ejemplo, si tenemos alumnos que tienen mayor rendimiento académico o menor rendimiento académico, o alumnos que han realizado el estudio preparatorio en la mayoría de los temas, o alumnos que no lo han hecho en la mayoría de los temas, pues podemos hacer lo que se llaman estudios de subgrupos, ¿no? Y entonces podemos, bueno, hay metodologías, hay una que se llama la D de Cohen, que nos permite comparar. Realmente lo que nos hace es, por ejemplo, si tenemos, lo voy a explicar de una manera sencilla, tenemos los alumnos implicados, que son los que estudian más del 50% de los temas, y los resistentes, los que estudian menos del 50%. Les hacemos las pruebas de evaluación, sacamos la media de cada grupo. Entonces, ¿qué hacemos? Restamos a los implicados, a la calificación media de los implicados, la calificación media de los resistentes, lo dividimos por la desviación estándar de las calificaciones de la clase y eso nos da la D de Cohen. Entonces, cuando eso nos da algo positivo, significa que los implicados pues, han sacado mejores notas. Y el valor de ese número lo que nos va a dar es la magnitud un poco en medida en desviaciones estándar, en tamaño relativo con respecto a la desviación estándar. Y bueno, y de esta manera pues podemos ver si el implicarse ha tenido un efecto beneficioso en las calificaciones. Luego, otra cosa es el efecto propagandístico de esto. Una vez que nosotros hacemos un estudio de estos, bueno, a lo mejor lo podemos publicar en una revista, lo podemos mandar a unas jornadas, pero realmente nosotros empezamos a hacer estas cosas no por el currículum, sino para enseñárselo a los estudiantes del año siguiente y decirles, mirad, vuestros compañeros del año pasado, los que estudiaron más temas, fijaros qué notas sacaron. Bien, siguiente, valoraciones estudiantiles. Y aquí, es decir, ¿qué piensan los estudiantes de esta experiencia de aprendizaje? Bueno, aquí dos cosas. Valoraciones oficiales. Sabéis que las encuestas de valoración de la docencia, no sé en vuestra universidad, pero por ejemplo en la nuestra son muy importantes para el docencia, es decir, para la valoración de los docentes. Y un problema que suele haber es que muchos estudiantes no cumplimentan las encuestas. Entonces nosotros, pues contaremos luego, hemos hecho un sistema que básicamente es que les damos una bonificación a los estudiantes por hacer las encuestas. Les decimos que nos manden una prueba de que han hecho la encuesta, de que ya han valorado al profesor tal y simplemente con eso nosotros es como si hubieran estudiado un tema más. ¿Qué conseguimos con eso? Pues de asignaturas que a lo mejor teníamos un 7% de alumnos que nos hacían la encuesta, porque era una asignatura masiva de 100 y pico, pues de pronto saltan y nos la hacen el 60 o el 70%. Y claro, están en nuestra universidad alucinados. Dicen, bueno, a vosotros, ¿cómo lográis que los alumnos os hagan os rellenen las encuestas? Pues ese es el truco. Y eso, pues bueno, pues nos ha facilitado el poder sacar valoraciones de excelente en docencia, que no está mal. Y luego también podemos hacer encuestas que, bueno, extraoficiales, ¿no? Con cuestionarios que nosotros hagamos con Google Forms
y bueno, eso también nos aporta información sobre qué piensan nuestros alumnos de nuestra asignatura. También tenemos otras, que esto es lo que os dije, que se va a quedar en un apéndice, no nos va a dar tiempo, el medir el impacto neto de la enseñanza sobre el aprendizaje. Esto se hace realizando unas medidas de ganancia absoluta de aprendizaje y de ganancia relativa de aprendizaje, que no sé si me dará tiempo a contaros, aunque bueno, he tenido que sacarlo para un apéndice. Y bueno, y finalmente también tiene todo esto tiene un aspecto, todo esto que hemos hablado son cosas que en principio con la innovación mejoran, pero hay una cosa que empeora, y es que normalmente cuando incorporamos estas metodologías, esto da un trabajo extra a los docentes. Y entonces, pues bueno, pues eso hay que valorarlo también. No sé si nos dará tiempo a verlo, pero bueno, ya lo sabéis, que normalmente cuando intentamos cambiar nuestra metodología de enseñanza para que nuestros alumnos aprendan más, pues eso casi siempre implica que el profesor tiene que hacer cosas que antes no hacía, ¿no? Y nos da más trabajo. Bueno, un ejemplo de esto, ¿no? De nuestras indagaciones. Esto es de una asignatura que es donde más nos ha costado que los estudiantes, pues, digamos, cambiaran de hábitos y se implicaran en el aula invertida, que es una asignatura obligatoria del grado de farmacia. Es una carrera en la que, bueno, están acostumbrados los estudiantes a una enseñanza muy magistral, muy expositiva, y entonces les cuesta mucho. En otras facultades en las que lo hemos hecho, por ejemplo, en medicina, biología sanitaria, nos cuesta mucho menos. Pero bueno, incluso aquí, bueno, veis que tenemos dos curvas. Tenemos los alumnos que se implican, es decir, en nuestro caso, que hacen estudio preparatorio de los temas, la situación control, ¿no? Con enseñanza, digamos, expositiva, y con qué porcentaje de alumnos se estudian los temas antes de que se los den, aunque se los pongamos en la esta, pues a lo mejor tienes 1 o 2 alumnos por promoción, ¿no? En una asignatura que tiene casi 200 alumnos, pues eso puede ser el 1%, ¿no? Y el 99% ni se molestan, ¿no? de esto. Esta sería la situación de partida. Entonces, el primer año que implementamos aula invertida, ¿qué conseguimos? Conseguimos que pocos alumnos se impliquen plenamente y hagan el 90% el 100% de las tareas. Esos pocos van a ser, fijaros, por debajo de un 10%, pues van a ser los empollones, ¿eh? Y bueno, y esos pocos van a mejorar su rendimiento. ¿Qué más conseguimos? Conseguimos pues que casi un 50% de alumnos que en una metodología tradicional no habrían hecho nada, pues hagan algo, pero realmente pues no vamos a conseguir a lo mejor que lleguen a, fijaros, aquí conseguimos pues que la mitad de los estudiantes se estudiaran algún tema, ¿vale? Bueno, algo es algo, pero vamos, el estudiarse un tema o dos de una asignatura, pues no va a ser una maravilla. Es decir, vamos a tener un inicio en el cual conseguimos que los alumnos empiecen a hacer algo. El segundo año conseguimos que la mitad de los alumnos ya nos hagan un porcentaje de medio de tareas del 50%, y a partir de ahí veis ya las siguientes promociones, tercera, cuarta, quinta, pues conseguimos que el porcentaje de alumnos, ya que no se queden solo en el 50%, sino que haya porcentajes crecientes de alumnos que van superando el 90% de las tareas realizadas. Y es que ese porcentaje, que empezó siendo muy pequeño, esto que decíamos de los empollones, que les dices, oye, que esto sube nota, y entonces lo van a hacer. Pues ese porcentaje, veis cómo va creciendo, casi de una manera gradual. Bueno, al principio más intensa, luego ya se va moderando, pero es que al final conseguimos, al cuarto año conseguimos que más de la mitad de los alumnos, de esos 160 alumnos, pues nos hagan más de la mitad de las tareas. ¿Y qué ocurre al final? Pues que después de 5 o 6 promociones habiendo cambiado este sistema, pues digamos los resistentes ya son los irreductibles. Los alumnos que es que ya no les enganchas, a lo mejor les enganchas ya cuando han suspendido 2 veces la asignatura, pero antes no. Y bueno, esto para que veáis un poquito lo que es. Esta es una de las cosas que hacemos para convencer a nuestros alumnos de que deberían hacer el estudio preparatorio. Les mostramos las calificaciones
de toda una serie de promociones anteriores y en las cuales se ve que los alumnos que han hecho el estudio preparatorio, estos son calificaciones, digamos, brutas en las pruebas de evaluación, sin añadir bonificaciones. Si añadimos las bonificaciones, la diferencia aumenta. Pero veis que hay unas diferencias, además se repiten en todas las promociones. Si no haces estudio preparatorio, vas a sacar el grupo de alumnos que no hacen estudio preparatorio con respecto al grupo de alumnos que hacen más el estudio preparatorio en casi todos los temas, tiene una diferencia entre ellos de 2 desviaciones estándar, ¿vale? Es decir, nada que ver, ¿vale? Luego también hemos hecho estudios, si esto lo vamos haciendo tema a tema, qué porcentaje de alumnos nos responden a los cuestionarios de cada tema. Veis, esto es de la primera promoción de farmacia, veis el bajón en la zona media del cuatrimestre cuando hay exámenes parciales, en la zona final cuando hay exámenes finales. Esta es en verde la segunda promoción. La quinta promoción, veis cómo vamos consiguiendo que al principio vayan empezando cada vez más a estudiar, luego nos caen mucho a mitad de cuatrimestre, nos caen al final, pero bueno, ya consigues que pues a lo mejor pues más de la mitad de los temas se los hayan estudiado la mayoría. Y ves, esto sería un ejemplo de una asignatura optativa y no de farmacia, sino de biología sanitaria, en la cual veis ya una novena promoción, pues en la cual, pues bueno, veis que también hubo el bajón a medio cuatrimestre, pero digamos los porcentajes estamos casi en el 90-100%, ¿no? Y bueno, eso, si vemos la evolución interanual, pues vemos que esos porcentajes van creciendo, ¿vale? Y bueno, también lo que vemos es que los estudiantes a mitad de cuatrimestre y a final de cuatrimestre van a tener otra serie de cosas más prioritarias que hacer estudio preparatorio de los temas. ¿Cómo nos adaptamos a eso? Pues básicamente lo que hacemos es, en esas 2 fases, les ponemos menos tareas. Les ponemos cuestionarios con menos preguntas, no les pedimos que hagan indagaciones, es decir, ya sabemos que si queremos que trabajen, tiene que ser sobre todo pues, durante la primera mitad del cuatrimestre o en el periodo después de que se hayan acabado los exámenes parciales. Bueno, esto es otra cosa en la que podemos hacer estudio de trabajo. Esto es actividades de aprendizaje basado en problemas que hacemos en seminarios. Y veis, esto serían el trabajo presencial de los alumnos. Y esto, bueno, básicamente, pues viéndoles asistir y que lógicamente los profesores pues vamos a hacer tutorías, tal, pues esto lo comprobamos. Pero esto es por medio de una de estas encuestas en Google Form, el tiempo que han trabajado afuera. Y veis, lo que es importante es que veis que para 11 horas presenciales conseguimos que trabajaran 21 horas no presenciales, con lo cual, digamos, pues conseguimos lo que pretende el crédito CTS, ¿no? Que es que los alumnos pues trabajen fuera de clase. Esto, por otro lado, supuso un trabajo extra para los profesores porque tuvimos que ir a tutorías en los seminarios. Esto supone que a lo mejor en los seminarios, en lugar de ir un profesor, pues tienen que ir 2 para hacer las tutorías. O si el número de alumnos es más grande, pues tienen que ir hasta 3, ¿no? Bien, bueno, esto ya os conté algo de esto, pero bueno, esto es más parámetros que correlacionan con el rendimiento académico, ¿no? Porcentaje de tareas realizadas, volumen de tiempo dedicado, más tiempo, mayor calificación, el orden en el que se entregan las tareas, es decir, aquellos alumnos que trabajan con anticipación y entregan los primeros, pues también suelen ser los que hacen mejor las tareas y los que luego sacan mejor las calificaciones. Y luego también otra cosa que esto lo descubrimos gracias, esto creo que no os lo había contado, lo descubrimos gracias a los exámenes, ¿no? El volumen de tiempo que dedicaban espontáneamente los alumnos al estudio continuo. Esto vimos, simplemente lo que hacíamos en el examen, en una especie de encuesta, introducíamos una pregunta, ¿cuánto tiempo dedicas por semana a repasar las clases de la asignatura sin contar el tiempo dedicado al estudio preparatorio del aula invertida? Y vimos que ese factor tenía mucho que ver. Eso era una de las cosas que diferenciaban a los alumnos que sacaban mejores notas de los que no las sacaban. Y luego otra cosa que nos sirvió, también les preguntábamos, en otra pregunta parecida, es ¿cuánto tiempo te has dedicado de empollada, ¿no? En la última semana para el examen, ¿no?
pues, y lo que nos salió fue muy curioso. Los alumnos creen que con la apoyada final, pues, que eso va a correlacionar, ¿no?, con la calificación que van a sacar. Pues a lo que nosotros nos salió es que no, ¿vale? Es decir, que realmente en las vísperas del examen todos se matan a estudiar. Los que sacan sobresaliente, los que sacan notable, los que aprueban y los que suspenden, ¿eh? Y, sin embargo, son los que se han esforzado desde el principio del cuatrimestre los que tendrán los mejores resultados. Entonces, todo esto yo creo que estas investigaciones nos ayudan a descubrir estas cosas y nos ayudan a comunicárselas a nuestros estudiantes. Esto también, ya os mostré esta gráfica que más o menos relacionaba cómo en distintas promociones de 4 asignaturas, pues el porcentaje de cumplimentación de las tareas, que veis que, cada vez que pego aquí en el se me va, que veis que empieza, bueno, esto sería positivo, primera promoción, segunda, tercera, veis que va aumentando, cuarta, quinta, y luego se estabiliza, ¿no? Dependiendo de, pues en asignaturas optativas 95 a 100%, de cursos finales 90% en asignaturas obligatorias de cursos intermedios, por ejemplo, tercero, 80% en asignaturas de primer curso, porque están más verdes y digamos, no trabajan tanto. Y bueno, veis, y esto abajo tenemos el tamaño de efecto sobre las calificaciones medias de la clase, ¿no? Que veis cómo pues, han ido mejorando y veis que las dos cosas pues, se relacionan bastante. Y veis que al final esto nos llega, se equilibra. En el caso del tamaño de efecto, lo que conseguimos es un tamaño de efecto de más o menos una G, es decir, de más o menos una desviación estándar. Y eso supone un desplazamiento hacia arriba en percentil de la distribución de calificaciones del 34%. ¿Y eso qué significa? Bueno, aquí lo tenéis en una curva. Estas serían las calificaciones que se obtienen enseñando una asignatura por metodología tradicional. Cambiamos a aula invertida, claro, esto no sería el primer año, esto ya sería a partir de cuando conseguimos que la inmensa mayoría trabajen y tal. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que nuestra nueva media va a ser un cambio, un tamaño de efecto de más una desviación estándar, significa que nuestra nueva media está donde antes estaba la media más una desviación estándar. Es decir, nuestra nueva media, o nuestra nueva mediana, mejor, nuestra nueva mediana está en el percentil 84,1 con la metodología convencional, con lo cual veis que las diferencias no son moco de pavo, son mejoras muy importantes. Y bueno, luego nosotros hemos realizado bastantes estudios comparando los alumnos que lo hacen casi todo y los que no hacen casi nada, ¿no? Estos alumnos que hacían el 90% de las tareas versus los que no llegaban a hacer el 10%, ¿no? Y esto lo que demuestra es que el efecto del aula invertida sobre el rendimiento no es mágico, sino que depende de lo que cada estudiante haga. El estudiante que estudia mejora y sobresale, y el que sigue sin hacer nada, pues fracasa en el modelo de aula invertida, ¿vale? Esto no es milagroso, no es panacea, ¿vale? Depende, el factor determinante va a ser la actitud del estudiante, ¿vale? Y esto en nuestros estudios, comparando a los alumnos que hacían más cosas y los que hacían menos, pues lo dejan bastante claro, ¿no? De hecho, cuando hemos mirado más o menos la mitad de la varianza de las calificaciones es explicada, ¿no?, por distintos parámetros relacionados con lo que los estudiantes hacen, ¿no? Y esto lo que nos muestra es que es muy importante lograr que nuestros alumnos se conviertan en estudiantes y adquieran el hábito de estudiar regularmente, ¿no?, de prepararse para las próximas clases, de repasar y no solo de esperar a la semana antes del examen y luego matarse en pollas, ¿no? Y yo creo que tenemos que hacerles ver a nuestros estudiantes desde el principio de la asignatura, pues eso, ¿no?, que lo que más les va a ayudar a tener éxito en una asignatura que se imparte mediante aula invertida, pues es el trabajo continuo durante todo el cuatrimestre. ¿Veis? Aquí tenemos también es de farmacia, veis cómo son resultados que relacionan. Tenemos aquí en azul el porcentaje medio realizado de tareas por los alumnos de varias promociones. La primera era con metodología expositiva, pero veis que en la primera que hicimos con aula invertida, bueno, ya conseguimos que el porcentaje medio de tareas pues fuera del 20 y pico %,
Pero claro, mucho menos que en las siguientes promociones. Luego, veis, conseguimos que se estabilice en un 70, entre 70 y 80%. Y veis cómo eso correlaciona con la tasa de fracaso, que era altísima. El primer año casi no hubo impacto porque realmente los que hicieron tareas pues eran los mejores estudiantes, los que habrían aprobado, aunque fuera una metodología convencional. Pero luego ya cuando en siguientes años conseguimos porcentajes más altos de alumnos que realizaban las tareas, pues veis cómo la tasa de fracaso pues cayó bastante. Y esto es lo mismo, pero con la tasa de éxito, que lógicamente pues ocurre lo recíproco. Y claro, alguno puede pensar, bueno, o sea que si me pongo a hacer aula invertida, realmente las calificaciones de mis estudiantes voy a anotarlo sobre la media, lo voy a anotar al segundo o el tercer año, ¿no? de hacerlo. Pues vaya, ¿no? Pues esto, dices, mucho trabajo y poco grano, ¿no? Entonces, fijaros, por eso hicimos unos estudios en los cuales lo que hicimos fue, si uno mira la media de la clase, ¿qué es lo que ocurre? Que si el porcentaje de tareas empieza siendo bajo y los que hacen las tareas pues son los alumnos, digamos, más motivados intrínsecamente, pues eso afecta poco a la media de la clase. Sin embargo, cuando ya llegas a valores mayoritarios, ¿no? Del 70, del 80%, pues ya eso sí que mejora la media. Y entonces la cuestión era, bueno, vale, tú vas a ver aumentos en la media, pero los vas a ver ya en el segundo o en el tercer año, ¿no? Pero ¿realmente está teniendo un impacto el cambio al aula invertida desde el primer año o hay que esperar 2 o 3 años? Bueno, pues aquí tenéis la respuesta. Hicimos estos estudios de Cohen comparando los alumnos que más tareas hacían con los que menos tareas hacían, ¿no? Año a año. ¿Y qué vemos? Pues que ya desde el primer año que poníamos en práctica el aula invertida, el grupo de alumnos que seguían nuestras indicaciones sacaban unos resultados mucho mejores que sus compañeros, ¿no? Con lo cual, esto, pues, digamos, les anima mucho a los estudiantes a empezar a hacer el estudio preparatorio, ¿no? Y bueno, la idea es que el impacto que tengamos sobre las calificaciones y el aumento del aprendizaje va a depender del porcentaje de alumnos que consigamos que se impliquen, ¿vale? Pero desde el principio vamos a conseguir que aquellos alumnos que se implican mejoren espectacularmente sus resultados. Y eso al final, cuando ese grupo de alumnos sea mayoritario, pues va a tener un impacto sobre las medias de la clase. Y bueno, y a un nivel más profundo, ¿qué hemos aprendido con todo esto? Pues hemos aprendido que realmente la innovación docente eficaz no es algo que hacemos sobre los alumnos, sino que es algo que provoca una respuesta en los alumnos, que logra que los alumnos hagan cosas que antes no hacían y a consecuencia de ello aprenden más y mejoran significativamente sus resultados académicos. Y, por tanto, teniendo en cuenta esta consideración, la innovación eficaz a nivel de cambiar los resultados de aprendizaje de una clase no es implantar una nueva metodología, sino el conseguir que gracias a esa nueva metodología la mayoría de los alumnos hagan cosas que antes no hacían y que faciliten su aprendizaje. Y esto es un poquito el final de este punto. Y bueno, ya estoy acabando prácticamente el tiempo, entonces un poco la idea sería cómo motivamos a los estudiantes, ¿no? Para que se impliquen en estas tareas. Y yo casi me voy a saltar una serie de diapositivas, vamos a hacer esto que llaman el tiro al plato, ¿no? Me voy a saltar una serie de diapositivas que las tenéis en el PDF, que hablan de, bueno, veis, aquí tenemos esto sería, por ejemplo, las preguntas que añadimos en una aula invertida cuando queremos introducir indagación, ¿no? Le añadimos preguntar a ChatGPT sobre algo que queráis profundizar, que no comprendáis o que os inquiete relacionado con el tema. Escribid en la respuesta a la pregunta y lo que ha contestado la IA, no muy extenso. Y luego les pedimos que os ha aportado la información proporcionada por la IA, que os ha dado la respuesta correcta o que esperabais, haced un juicio crítico, ¿no? Bien, bueno, pues esto sería y vamos a... bueno, veis, aquí tenéis otro cuestionario para otra actividad con inteligencia artificial generativa y vamos a ver
vamos a acabar con una pregunta. ¿Cuál pensáis que es el día más importante para que un docente alcance el éxito en una asignatura? Venga, contestadme en el chat o por micrófono rápidamente, que se nos acaba el tiempo. ¿Cuál pensáis que es el día más importante? ¿No lo tenéis claro? Venga, que alguien se anime, están escribiendo. El primer día, entre preguntas, bueno, pues sí, eso es lo que pienso yo, la presentación, el primer día, porque ahí es cuando vamos a venderles nuestra asignatura a nuestros alumnos y vamos a conseguir que se impliquen más, se impliquen menos, se la tomen más en serio, ¿vale? Esto lo pienso yo, por mi experiencia, pero también lo piensa, ¿alguno conoce este libro, Teaching Tips de McKinsey? ¿Alguien lo ha leído? Bueno, pues este es el libro más vendido sobre enseñanza universitaria. Creo que van por la 15ª edición. Originalmente el autor era McKinsey, ya se jubiló y ahora es Marila Slinicki. Y bueno, el primer día es como el día del desembarco de Normandía, ¿vale? Y fijaros, este es el índice de la edición que yo tengo de este libro, que es la 8ª, y veis que el índice dice capítulo 2. 3 meses antes de la primera clase, 2 meses antes de la primera clase, 1 mes antes de la primera clase, 2 semanas antes de la primera clase, 1 semana antes de la primera clase. Capítulo 3, reuniéndote con tu clase por primera vez. Esto nos da una idea de la importancia que estos autores dan a esto. ¿Y por qué? Porque este día, como he dicho, es cuando vendemos nuestra asignatura. Y básicamente nosotros montamos la presentación como un desembarco. Vamos los profesores, les hacemos un bombardeo preparatorio, ¿no? Les enviamos materiales, les llevamos octavillas a clase. Esas octavillas son cartas o emails escritos por compañeros que sacaron matrícula en otras promociones anteriores. Y bueno, asistimos a la clase todos los profesores que van a participar en la asignatura, si van a participar becarios también, técnicos. Y bueno, de esa manera, y también intentamos implicar desde el primer día. Introducimos actividades rompehielos, preguntas MCQ, si son grupos menos numerosos, intentamos hacer alguna actividad en la que todos tengan, por ejemplo, que comentar cuál es el tema que les prefieren de la asignatura y bueno, y de esa manera, pues digamos, rompemos el hielo el primer día. Y no he ido tan corriendo hasta aquí porque quería contaros, esto lo vais a tener en el PDF, lo podéis leer y un poco los trucos que utilizamos para convencer a los estudiantes de que en nuestra asignatura es necesario trabajar fuera de clase. Entonces, esto lo conseguimos de la siguiente manera. Utilizamos tres estrategias. La primera es, le mostramos gráficos como los que os he mostrado de resultados académicos de compañeros de promociones anteriores. Y al interpretar esos gráficos, ellos se van a dar cuenta, nosotros les preguntamos sobre ellos, se van a dar cuenta de que siempre el mensaje es el mismo, ¿no? Los alumnos que estudian, que realizan el estudio preparatorio, que realizan las tareas, que realizan las indagaciones, pues son los que sacan las mejores calificaciones, ¿vale? Y eso lleva muchos años ocurriendo de la misma manera, con lo cual, pues ya saben lo que tienen que hacer. Luego también las cartas de recomendaciones de compañeros que sacaron matrícula en promociones anteriores. Yo, como solo podemos poner un 5% de matrículas de honor, lo que hago es a los alumnos que sacan las mejores calificaciones por encima de 9, les digo, a ver, escríbeme un mail o una carta a tus compañeros del curso siguiente diciéndoles cómo has estudiado la asignatura, pero escríbela de una manera que les sea útil a ellos para eso, para saber cuáles han sido las claves de tu éxito, ¿no? Y claro, pues estos estudiantes, normalmente los que sacan más de un 9, pues es que han hecho todo lo que les hemos pedido y hasta han repasado semanalmente y han hecho una serie de cosas que, bueno, que muchos de sus compañeros desconocen que se puedan hacer. Entonces les viene muy bien. Y luego, finalmente, el tercer grupo de cosas que hacemos son actividades rompehielo, que os había comentado, ¿no? Para forzar su participación en el primer día de clase, sobre preferencias de temas, sobre los métodos de evaluación, hacemos discusiones sobre cuánto vamos a penalizar por fallar las preguntas de test, ¿vale? Bueno,
les hacemos que entiendan también por qué les vamos a poner en lugar de examencitos de 1 hora, les vamos a pedir que sean exámenes más largos. Es un tema básicamente de muestreo. Si mostramos mejor lo que saben, pues obtendremos una medida más fiable, ¿no? Y precisa de lo que saben. Y bueno, y ya con esto, ya sí que se me ha acabado la hora. Sí, Ana dice que el problema es que hay alumnos que se la saltan. Bueno, ahí lo que podemos hacer es grabarla, ¿no? Y nada, si queréis hacer alguna pregunta, adelante, es el momento. Antes de que se me vuelva a colgar el invento y no podáis preguntar. Y si queréis, pues ya los que os tengáis que ir, pues os vais sin ningún problema y David y yo podemos responder a lo que preguntéis. Adelante. ¿Alguien está escribiendo? Veo que la gente se despide, das gracias. Y que ya tienen que despegar con su actividad. Eso, que os tenéis que poner a trabajar, os he mandado las indicaciones, ¿vale? Podéis comunicaros con nosotros por medio de los foros o por emails y bueno, y ya nos vemos, ¿eh? Empezamos ya la semana que viene, el día 21. Bueno, pues me alegro de que os haya sido útil las cosas que os hemos contado David y yo. Sara no tiene dudas. Gracias, Sara. Sí, bien, Ana. Sí, Ana, puedes escribirnos. Pues, y cuando acabe el curso también, si quieres. También. No hay problema. Muy bien. Bueno, pues voy a parar la grabación.